Las ataduras se rompieron como huesos quebradizos. Una onda expansiva de gritos llenó la sala de demostraciones cuando la criatura Trasin aterrizó con fuerza sobre sus 6 extremidades. Las placas blindadas repiquetearon y las mandíbulas se abrieron en un grito dentado que hizo que la mitad de los cadetes alienígenas cayeran al suelo. Los instructores se sumergieron detrás de las compuertas antiexplosiones. Los drones se armaron solos. El pánico detonó en todas direcciones excepto una. Zane Fletcher estaba solo en la arena abierta, parpadeando, confundido, sosteniendo su casco de entrenamiento debajo de un brazo como alguien que hubiera entrado en el aula equivocada. La criatura fijó sus ojos ardientes en él. Todos los extraterrestres que observaban susurraban la misma frase condenada. El humano está a punto de morir, pero Zane se agachó tranquilamente, recogió un palo tirado en el suelo y lo sostuvo como un hombre que se prepara para imponer las reglas de la caza a un perro que se porta mal. La criatura se congeló. Todos los extraterrestres en el pasillo dejaron de respirar. Por primera vez en la historia de la Academia, el depredador de Trasin retrocedió. 21 horas antes, Zane Fletcher se encontraba en la plataforma de aterrizaje número 9, temblando con su mono gris estándar de la Academia mientras un viento cálido y almizclado llegaba desde los Bofields. Sentía que su equipaje de viaje pesaba más que toda su carrera y ya se estaba arrepintiendo de haber empacado 2 libros de bolsillo en lugar de una toalla extra. Una torre en espiral se alzaba frente a nosotros. En la Academia de Defensa de Especies de Helios Cross. Los humanos solo habían sido aceptados en el programa durante 6 años, y de los 12.000 cadetes actualmente inscritos, Zane era el único de primer año de la Tierra. Intentó no dejar que eso se asimilara mientras la escolta de transporte escaneaba su identificación mientras se dirigía a las puertas de orientación. Fletcher, cantó el escolta con voz alegre y metálica. Bienvenido a Helios. Por favor, recuerden que causar sufrimiento físico a sus compañeros cadetes, intencional o no, puede resultar en la expulsión. Sí, murmuró Zane, anotado. El robot de escolta se marchó rápidamente, dejándolo solo en el patio resonante. Dentro, la orientación era un borrón de pasillos relucientes, escaneos biométricos y saludos multilingües de criaturas que parecían tener historias que contar o demandas pendientes. Zane hizo todo lo posible por no mirarlo fijamente, incluso cuando un cadete gelatinoso con orbes oculares flotantes se deslizó en el asiento junto a él y le preguntó si los humanos realmente dormían en horizontal. Durante el descanso para nutrirse, se dirigió a la cápsula de comedor y recogió lo que esperaba que fuera un wrap de proteínas. Apenas tuvo tiempo de sentarse cuando oyó el primer susurro. Es él. Ingesta humana, una de las agresivas. Usan palos, ¿verdad? Zane levantó la vista, con la boca medio llena, y parpadeó al ver a 3 cadetes que fingían no mirarlo. Una criatura alta, de color azul pizarra y con un volante en el cuello, se giró hacia el otros. Escuché que los humanos pueden crear armas con utensilios de cocina. Eso no está confirmado, dijo un cadete con aspecto de escarabajo y 5 dedos chasqueantes. Pero escuché que usaron aceite de cocina como arma intencionalmente. Zane levantó la mano. Hola, solo un tipo que intentaba almorzar. El trío se puso rígido, se disculpó y abandonó la cápsula inmediatamente. Exhaló y se desplomó en su asiento. Bueno, un gran comienzo. Para cuando Zane llegó al primer ejercicio oficial del segundo día, una demostración en vivo sobre la respuesta a la escalada de amenazas, ya lo habían etiquetado como silencioso, peligroso, ápice de baja emoción y desconcertantemente, alguien capaz de lanzar una silla. Honestamente, no tenía ni idea de dónde había salido eso último. La sala de demostraciones era enorme, circular, con capas de blindaje transparente y una arena empotrada en el centro.
Decenas de cadetes alienígenas entraron en fila ajustándose los visores y traductores mientras los instructores se alineaban en los pasillos superiores. Zane encontró un lugar cerca de la parte trasera e intentó no sentirse como el protagonista de un documental. «Instructor entrante», dijo Elia de Hall. «Prepárense para la demostración de iniciación». Un panel se abrió y una figura alta y blindada subió a la plataforma central. El instructor Serac medía al menos 2,7 metros. Tenía la forma de un insecto erguido fusionado con un cargador de potencia con lentes de visión multiespectral y una voz tan grave que probablemente podría romper tazas de café. «Bienvenidos, cadetes», bramó Rex. «Hoy observarán una simulación de escalada de clase 8 con una criatura de demostración Tracing». Una oleada de inquietud recorrió la multitud. Craig señaló detrás de una mampara. «Esta es una especie de depredador no inteligente utilizada en la evaluación controlada de amenazas. Mostrará señales de preagresión seguidas de escalada postural, y si es necesario, intentará una carga. Permanecerá inmovilizado en todo momento». La puerta tras él se abrió y el Tracing entró. Incluso inmovilizado, era aterrador. Aproximadamente del tamaño de una motocicleta, con 6 extremidades blindadas, afilados dientes triangulares y una cola segmentada como un látigo de demolición. Su respiración era profunda y pausada. Un ojo tembló. Varios. Los cadetes se apartaron del muro de escudos. «Permanezcan detrás de las líneas de seguridad», advirtió Krex. «No agiten el espécimen. Si se agita, alerta al personal y permite que los drones de contención se activen». Zane notó un pequeño parpadeo en un panel en uno de los postes de contención. Una leve vibración resonó en el suelo. Su casco, aún bajo el brazo, emitió un ligero pitido de advertencia. Nadie más pareció notarlo. Un segundo después, las luces se atenuaron ligeramente. Entonces, chasquido. Las ataduras explotaron hacia afuera. La criatura Traskin se estrelló contra el centro de la arena, rugiendo tan fuerte que hizo temblar el suelo. Su cola chasqueó como un látigo, destrozando un muñeco de espuma. Los instructores gritaron, «Códigos de emergencia». Los drones encendieron sus motores. Los cadetes gritaron y se lanzaron tras las barreras. Zane no se movió. No por valentía. No por estupidez. Solo por confusión. Nunca había visto algo así. No exactamente, pero algo en la forma en que la criatura se movía le recordó algo casi familiar. Un perro acorralado. Un coyote agitado. No parecía listo para matar. Parecía listo para poner a prueba a alguien, y por razones que Zane no podía entender. Para explicarse, dio un paso adelante. La criatura se giró. Hacia él de inmediato. En algún lugar, alguien gritó, «¡Corre, humano!». No lo hizo. En cambio, miró el bastón de entrenamiento de espuma que alguien había dejado caer cerca de la barrera. Acolchado, ligero, inofensivo, del tipo que se usa en ejercicios básicos para medir el tiempo de reacción. Se agachó, lo recogió lentamente y lo sostuvo con una mano inclinada hacia abajo, ni siquiera en posición de alerta. Justo ahí, como un vecino a punto de decirle a un animal callejero que no escarbe en el reciclaje. El Traskin se congeló. Bajó su postura. Luego, imposiblemente, retrocedió. La arena quedó en silencio. Zane podía oír el zumbido de los generadores de escudos y el crujido de los drones que mantenían su posición en el aire. El instructor Serac observaba desde el nivel superior, con las lentes de los visores preocupándose al reenfocar. Un oficial de seguridad susurró, «¿Qué acaba de hacer el humano?». Tardaron 6 minutos en llegar los refuerzos de contención. 2 más en convencer a la criatura de entrar en un campo de estasis,
Aunque se negó a romper el contacto visual con Zane, hasta estaba completamente recubierto de espuma de contención. Los equipos médicos revisaron a Zane por exposición química. Los escáneres resultaron limpios. Evaluación psicológica. Sin nada destacable. Cuando le preguntaron qué creía haber hecho, Zane se encogió de hombros. Me recordó algo de mi vida. No huyes de animales así. Eso activa el modo persecución. Le muestras calma, pero estás listo para golpearlo en la nariz si se atreve. El técnico médico parpadeó. Golpéalo con un palo. Golpeaste a un depredador de clase Tracing con un palo. Zane negó con la cabeza. Ni siquiera lo golpeó. Simplemente lo sostuvo como una advertencia. El informe se viralizó en minutos. Al anochecer, medio campus bullía de teorías. Algunos afirmaban que Zane tenía habilidades psíquicas. Otros argumentaban que había activado un ritual de dominación olvidado. Se llevaron el palo de espuma para analizarlo. ¿El resultado? Espuma. Solo espuma reforzada para agarre. Sin transmisores ocultos. Sin residuos químicos. Inofensivo excepto en manos humanas. Al parecer, el instructor CX presentó un informe del incidente esa noche. La última frase fue breve. Recomendar nuevo protocolo de evaluación. El comportamiento humano bajo amenaza real puede requerir procedimientos de contención específicos para cada especie. Zane, mientras tanto, estaba sentado solo en su litera, revisando sus mensajes, todos preguntando lo mismo en diferentes dialectos. ¿Por qué no corriste? No sabía qué responder. Así que escribió lo primero que le vino a la mente. Porque he conocido cosas más aterradoras con peor aliento y peor postura. Además, no quería perder ese bastón de espuma. Por la mañana, el bastón de espuma tenía su propia escolta de seguridad. 2 guardias, uno de una especie que se parecía a una mantis de cristal, el otro un cuadrípedo denso con crestas sensibles a la luz, flanqueaban el laboratorio de aislamiento, donde el bastón ahora descansaba en un cubo de contención. El cubo en sí no estaba sellado por seguridad. Estaba sellado para evitar manipulaciones. Todos los ceninólogos del distrito querían examinarlo. Zane Fletcher no era uno de ellos. Sin embargo, él era la razón por la que un miembro de la administración del segundo piso había convocado una reunión de emergencia antes del desayuno. Y él seguía, intentando averiguar cómo abrir el grifo de la ducha de su dormitorio. Giró la palanca equivocada. El agua salía a chorros de lado. La giró de nuevo. Ahora salía casi hirviendo. Los controles claramente no estaban diseñados para dedos humanos. O tal vez no para manos. Punto. Cuando por fin consiguió un chorro constante, se inclinó hacia el cubículo y murmuró, «Bienvenido al futuro». Exactamente a las 0:70, su tableta del dormitorio vibró. La llamada fue formulada con cortesía. «Cadete Fletcher, se solicita su presencia en la sala de conferencias beta. Por favor, usen el uniforme estándar y no traigan objetos personales». Arqueó una ceja al oír eso último. Sin objetos personales. Echó un vistazo a la pila de libros sobre su escritorio. Uno era una copia desgastada de técnicas de supervivencia improvisadas de la era premotora, llena en su mayoría de consejos cuestionables e ilustraciones de mapaches enfadados. Lo dejó atrás. El aula beta estaba vacía cuando llegó, salvo por 5 profesores extraterrestres con túnicas formales, todos sentados en una mesa en forma de medialuna bajo el escudo de la academia. Un dron de grabación flotaba silenciosamente detrás de ellos. Zane estaba de pie en la plataforma de presentaciones, con las manos a la espalda. El instructor C-Rex fue el primero en hablar. No está bajo revisión disciplinaria. Zane parpadeó. De acuerdo, pero está bajo evaluación de especie. Menos bien. Un pequeño ser con cara de roedor a la izquierda de Crex se aclaró la garganta.
Zane Fletcher, cadete humano, clase 19XA. Por favor, describa con sus propias palabras lo que ocurrió ayer en la zona de demostración. Intentó mantener la calma. Las ataduras fallaron. La criatura se soltó. Todos entraron en pánico. Yo no. ¿Por qué no? Zane ladeó la cabeza. Porque entrar en pánico no ayuda. Nada de evasivas, cadete. ¿Por qué cogiste el palo? Honestamente, instinto. Me recordó algo de caza. No desafías a un depredador a menos que sea necesario, pero si es necesario, quieres algo entre tú y los dientes. Un miembro al lado de la facultad se inclinó hacia adelante. ¿Te entrenaron para hacer eso? No, solo creciste en el campo. Vi mucha vida silvestre. Aprendiste a parecer seguro. Y la criatura respondió a esto. Zane asintió. No lo esperaba, pero sí, se congeló. Retrocedió. El silencio se apoderó de la habitación. Entonces Cyrix activó una pantalla hueca. Se reprodujo la grabación de la demostración. Zane se observó a sí mismo en el monitor, despreocupado, casi aburrido, mientras cogía el palo y se paraba frente a la criatura. Parecía absurdo en la reproducción, como un turista de museo que se hubiera topado con una recreación de Parque Jurásico. Pero entonces la criatura retrocedió. Incluso sabiendo lo que era a pesar de la llegada, Zane seguía encontrándolo surrealista. Pasamos la grabación por 3 modelos de detección de agresión, dijo Krex. Todos confirmaron la misma anomalía. La criatura mostró miedo. El erudito con cara de roedor añadió, los depredadores trascanos no se toman el miedo a la ligera. Su fisiología resiste estados de pánico a menos que resulten mortalmente heridos. En este caso, pareció perturbado por tu postura. Eso está bien, ¿verdad? Preguntó Zane. La sala permaneció en silencio. Finalmente, Serac volvió a hablar. Hemos descartado la influencia tecnológica. No hubo emisión activa de feromonas, ni manipulación neuronal, ni ningún desencadenante ambiental. La criatura no respondió al palo. Te respondió. Zane se rascó la nuca. Eso me resulta inquietante. Sí, asintió el erudito. Para todos nosotros. Al mediodía, Zane había sido excusado de las rotaciones de entrenamiento. Oficialmente fue un respiro temporal. Extraoficialmente, se trataba de evitar incidentes adicionales, sobre todo con herramientas improvisadas impredecibles. Deambuló por los jardines del campus, sin saber si sentirse orgulloso o como si hubiera pisado un rastrillo diplomático. Los cadetes extraterrestres lo vieron desde la distancia y rápidamente se apartaron del camino. Uno se agachó detrás de un contenedor de abono. Otro murmuró algo sobre mantener la posición hasta que la postura de amenaza disminuya. Zane suspiró. Entonces se oyó una voz detrás de él. «¿Eres tú el que tiene el palo?» Él se giró. Un cadete alto, de color plateado, estaba parado cerca de la fuente. Rasgos delgados y angulosos con piel que brillaba levemente bajo las lámparas del sol. Llevaba el uniforme de cadete estándar, pero tenía algunas rayas adicionales que denotaban estatus de clase de honores. Zane ofreció. Lo sé. Soy Kern. Mis instructores me pidieron que hablara contigo. Él levantó una ceja. ¿Por lo del palo? ¿Porque estoy en psicología seno? Ella se acercó más y nadie pudo entender lo que hizo. Hizo un gesto vago. Realmente no hice nada. Kern lo miró fijamente. Asustaste a una basura. Fue una coincidencia. Nadie lo cree. Ella caminó lentamente en círculo a su alrededor. Han sacado informes de incidentes de la Tierra. Están comparando las exhibiciones de amenazas de su especie con las de otros organismos de primer nivel. ¿Sabías que tu especie utiliza el contacto visual como señal dominante? Sí, eso es bastante común.
No lo es. Ella se detuvo frente a él. ¿Sabías que la frecuencia cardíaca de tu especie aumenta bajo estrés pero permanece estable en situaciones de pánico que ponen en peligro tu vida? Zane se encogió de hombros. Recibimos adrenalina. Tu respuesta suprarrenal no coincide con toda la biblioteca médica xenogénica de la Academia. Él frunció el ceño. ¿Es esto una conversación o un interrogatorio? Karna inclinó la cabeza. Es una entrevista. Eres fascinante, esa es una palabra que la gente usa cuando no quieren decir nada preocupante. Ella sonrió y luego se contuvo. No quise inquietarte. Zane se rió una vez. Creo que ese es mi trabajo ahora. Esa noche, alguien dejó un mensaje en la puerta de Zane. No es una nota, es un dibujo. Fue un dibujo tosco, dibujado con marcador sobre un trozo de envoltorio de papel. Mostró un palo y debajo de él, una criatura encogida. Lo miró fijamente durante un largo rato antes de arrugarlo. Al día siguiente, la Academia realizó una sesión de laboratorio a puertas cerradas para analizar el incidente del palo. No invitaron a ningún cadete. Zane se enteró cuando intentó asistir a un curso de reemplazo y la IA le negó el acceso. Evento restringido. Nivel de clasificación de prioridad. Se caminó por el pasillo por un rato. Luego finalmente se desplomó en un banco y abrió su tableta de datos. Decenas de nuevos artículos y especulaciones habían inundado la red del campus. ¿La postura humana desencadena una retirada primaria? Una herramienta improvisada más un comportamiento tranquilo equivalen a una señal de amenaza universal. ¿El miedo a los humanos es un rasgo aprendido o un instinto? Un artículo presentó una imagen ralentizada de Zane agachándose para recoger el palo. Se destacó como un diagrama de depredador-presa. Otro incluía una recreación digital de la firma de onda emocional de la criatura. Se disparó en el momento en que Zane sonrió. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaba sonriendo. A finales de la semana, varios instructores extraterrestres habían comenzado a solicitar sesiones de comportamiento con él. No disciplinario, solo entrevistas. Uno le pidió que describiera cómo los humanos cazaban sin herramientas avanzadas. Otro quería una lista de gestos de intimidación no estándar. Uno intentó replicar la postura neutral de Zane y de inmediato se lesionó un músculo de la espalda. Después de la cuarta entrevista, Zane se sentó afuera en las escaleras cerca del observatorio, tomando una barra nutritiva y preguntándose qué decía ahora el manual de la Academia sobre el comportamiento humano aceptable. Karna lo encontró de nuevo. No van a parar. Sé que te has convertido en un caso de estudio. Se frotó la cara porque cogí un palo. Porque no corriste. Porque te enfrentas a algo peligroso con intención. La mayoría de las especies no hacen eso. Zane levantó una ceja. Así que nosotros somos los raros. Karna asintió. Excepcionalmente extraño. Hubo una pausa. Luego se sentó a su lado y dijo casi casualmente. Una vez vi una grabación de un humano usando una escoba para ahuyentar a un oso. Zane parpadeó. Esto es algo real. Supuse que era sátira. No. Ella lo miró fijamente. Vuestra especie es aterradora. Sonrió levemente, solo cuando lo provocaban. Más tarde esa noche, llegó el informe oficial. Fue corto. Conclusión. La criatura Trenin no temía al objeto. Temía la postura del humano que lo sostenía. No se recomienda una mayor exposición. Los instructores de toda la Academia recibieron una actualización. No le dé a los humanos herramientas improvisadas durante las demostraciones de depredadores en vivo. Riesgo de mala interpretación. Alto. Riesgo elevado de pánico en toda la especie. Zane lo leyó 2 veces y luego se rió. Esta vez es en serio. Comenzó como muchas cosas en una academia entre especies no deberían comenzar. Como un meme. El momento de Zane Fletcher en la arena,
Sosteniendo un palo de espuma como si estuviera a punto de regañar a la mascota rebelde de un vecino, fue capturado desde 7 ángulos, analizado cuadro por cuadro e inevitablemente convertido en un cartel motivacional. Fondo negro, fuente CIF blanca, una única imagen congelada de Zane sosteniendo el palo con tranquila intensidad. Debajo del título se leía: Coraje, a veces todo lo que necesitas es espuma e intención. Luego vinieron las imitaciones, las variaciones, los bocetos de bajo esfuerzo sobre raperos nutritivos, el merchandising. Alguien hizo una versión de peluche del palo. Alguien más lo usó para ir a clase. Había rumores de un remix de una canción pop. Para la tercera semana, el palo de espuma, que ahora vivía detrás de un vidrio en el ala senoconductual de la academia, se había vuelto más reconocible que el escudo de la academia. Zane intentó ignorarlo, pero ignorar un fenómeno que tú causaste fue difícil cuando tu rostro apareció en la portada de 3 revistas de análisis del comportamiento en la misma semana, y aún más difícil cuando la comunidad científica empezó a tomarlo en serio, muy en serio. El primer intento de replicación provino de un grupo de investigadores del comportamiento de la especie serín, unos bípedos altos y senui conocidos por sus derechos de caza ceremonial y un estricto código de honor. Querían comprobar si el lenguaje corporal de Zane había desencadenado una señal de sumisión universal en el depredador de Trasin. Instalaron el mismo entorno de arena, las mismas especies de depredadores, un poco más jóvenes, con un índice de agresividad más bajo, el mismo palo de espuma reconstruido hasta el patrón de agarre y el peso. Hicieron que un cadete de Sarin ensayara la postura de Zane casi a la perfección. Cuando la criatura fue liberada y sujetada de forma segura, esta vez el cadete se acercó exactamente como lo había hecho Zane. La criatura se quedó mirando, se movió y luego se abalanzó. Los drones de contención lo atraparon en pleno ataque, pero no antes de que destrozara el escudo exterior. 2 investigadores fueron derribados por la onda expansiva. Uno de ellos sufrió una conmoción cerebral leve. El juicio fue abortado. Conclusión: no funcionó. El segundo intento utilizó una réplica robótica de Zane modelada en detalle a partir de sus escaneos de salud de la academia. Altura precisa, peso, movimiento de extremidades, misma postura neutra, mismo bastón de entrenamiento. El Trin lo olió una vez, inclinó la cabeza y luego desarmó la réplica como un niño que patea una torre de bloques de juguete. Tercer intento, proyección de imágenes del propio Zane. Alta definición, imágenes térmicas mejoradas, rango de audio e incluso análisis de trazas químicas. Lo hicieron frente a un dócil Trasin, que nunca había visto el incidente real. Este dudó un poco más, pero luego gruñó, se encabritó y atacó al proyector. Lo reemplazaron 2 veces y obtuvieron el mismo resultado. Todos los intentos de reproducción fracasaron. Cada intento, sin involucrar a Zane. Fue entonces cuando empezaron los periódicos. Una teoría sostenía que los humanos emitían un olor subconsciente a depredador. Otro afirmó que la expresión de Zane reflejaba algo de la antigua memoria trasana, un enemigo ancestral, tal vez. Una tesis particularmente densa declaró que los humanos proyectaban una firma de amenaza electromagnética a nivel celular. Zane dejó de leer después de la parte donde lo llamaron un peligro neuronal andante. Al final, la teoría dejó de tener que ver con el palo. No era el objeto. Decidieron que era él. La Academia Helios celebró un simposio interno para abordar el creciente impacto del incidente en la educación conductual interespecies. Su título oficial fue Respuestas interespecies a las manifestaciones improvisadas de amenazas humanas. Extraoficialmente todo el mundo lo llamaba el Simposio del Palo. Zane no quería asistir. Todavía no había perdonado del todo a la academia por poner toda la atención en su comportamiento sobre un momento que él mismo apenas entendía. Pero la asistencia no era opcional. Cuando llegó,
Encontró un salón lleno de profesores, personal de investigación y algunos cadetes de alto rango que tomaban notas falsas mientras pretendían no registrar todo. La barra de espuma flotaba en forma de holograma en el frente de la sala como una reliquia sagrada. A su lado se encontraba un moderador, un erudito alto, de piel cerúlea, ojos multifacéticos y una voz como terciopelo seco. Cadete Fletcher, dijo el moderador, gracias por acompañarnos. Esperamos comprender mejor las dimensiones emocionales, biológicas y tácticas de su respuesta. Zane se sentó. No habló de inmediato. Por favor, le pidió el moderador, cuéntenos con sus propias palabras qué le pasó por la cabeza cuando recogió el objeto de espuma. Zane dudó y luego dijo, de verdad, pensé, esto es una tontería. Luego pensé, algo es. Y entonces me dije a mí mismo que no debía correr. Algunos bolígrafos se detuvieron. El moderador se inclinó hacia adelante. Pensaste que el objeto podría servir como elemento disuasorio. No, dijo Zane. No pensé que importara en absoluto. Simplemente no quería parecer débil. Murmullos recorrieron la sala. Un alienígena garabateó algo en pánico. Otro tecleó furiosamente en un bloc de datos. Fascinante, dijo el moderador. Entonces, usas el objeto no como arma, sino como símbolo. Zane frunció el ceño. No era simbólico. Era instintivo. Si estás a punto de ser atacado, quieres algo entre tú y el ataque. El moderador asintió lentamente. Tu postura transmitía intención. Ese era el punto. ¿Qué intención? Zane miró a su alrededor. Sobrevivir. Más tarde ese día, una nueva frase surgió del informe posterior al simposio. Una de las investigadoras la había murmurado en voz baja durante la sesión, pero la transcripción la captó. No necesitan armas para volverse peligrosos. Solo necesitan decidir que están dispuestos a actuar. Se extendió como un reguero de pólvora. Al anochecer, los estudiantes la citaban. Los instructores editaban las diapositivas de sus clases. Los oficiales de seguridad agregaban notas discretamente a la matriz de amenazas de la academia. La variable de la especie había cambiado. En todas las simulaciones de conflicto hasta la fecha, el comportamiento se intensificaba con el acceso a las herramientas. Quitar el arma. Quitar la amenaza. Los humanos no seguían ese patrón. Podían sostener un palo, una silla, una botella de agua. No importaba. La amenaza no era la herramienta. La amenaza era que pretendían usarla. Zane no se veía a sí mismo así. Camino. No se sentía una amenaza. Pero caminar por el patio ahora se sentía como cruzar un escenario donde el público ya había decidido el final. Cadet se hizo a un lado al pasar. Algunos asintieron respetuosamente. Otros se quedaron mirando demasiado tiempo, como esperando a que se agachara y recogiera algo letal del suelo de nuevo. No había pedido esta atención, pero también sabía en el fondo que lo haría de nuevo. No porque quisiera, porque no conocía otra forma de ser. Kerna lo encontró sentado bajo el dosel de la escultura 2 días después. Tenía una tableta de datos bajo el brazo y una mirada curiosa en los ojos. Están renombrando el protocolo de contención. Dijo, escenario de evento Fletcher. Zane gimió. Estás bromeando. Ni siquiera un poco. Miró al cielo simulado sobre ellos. Creen que soy una especie de genio. Simplemente no entré en pánico lo suficientemente rápido. Karna se sentó a su lado. La mayoría de las especies aquí, cuando tienen miedo, buscan ayuda. Gritan. Se quedan paralizadas. Esperan a que el sistema. Reaccionaste. No lo hiciste. Ni siquiera lo dudaste. Zane negó con la cabeza. No estaba siendo valiente. Nadie dijo que lo fueras, respondió Karn con suavidad. Estaba siendo humano.
Eso es lo que les asusta. Los mensajes inundaron su bandeja de entrada. Solicitudes de instructores, equipos de investigación, departamentos cenóbicos de otras comunidades. Algunos pedían entrevistas. Algunos querían participar en entornos de amenaza controlados. Otros solo querían saber cuántos animales terrestres habían intentado matarlo de niño. Ignoró a la mayoría. En cambio, abrió un archivo en blanco e intentó escribir algo que le diera sentido a todo. Recordó ese día. La basura de nuevo, los gritos, la fría certeza en su pecho de que correr no lo salvaría. El palo, su propio latido, constante, no porque no tuviera miedo, sino porque sabía que el miedo era inútil a menos que te ayudara a actuar. Empezó a escribir. Describió el momento en que dio un paso adelante, sabiendo que los drones no lo alcanzarían a tiempo. La forma en que su cuerpo se alineó por instinto, la sensación de sostener algo tan absurdo e impotente y hacerlo de todos modos. Porque le daba un segundo para pensar. Escribió que los humanos no necesitaban armas adecuadas para sentirse peligrosos. Solo necesitaban una razón, un momento y la voluntad de actuar cuando nadie más lo haría. Borró la mitad y reescribió el resto. No quería que sonara poético. Quería que sonara verdadero. Una semana después, recibió una alerta de que su archivo había sido enviado al Departamento de Entrenamiento Interespecies. Con él venía un solo mensaje de un revisor anónimo. No es el palo. No es la especie. Es la intención agudizada por la moderación, y la galaxia necesita prepararse para eso. Zane se reclinó en su silla. Por una vez, no discutió. Al final del semestre, la frase, no le des un palo a un humano, estaba incluida en 5 manuales de entrenamiento de la academia. Aparecía en una docena de idiomas, 3 dialectos y, curiosamente, en un sistema de notación musical utilizado por una especie sin cuerdas vocales. Zane Fletcher la había leído tantas veces que ya no le parecía absurda. Era solo una parte de la nueva realidad. Al menos una vez a la semana, algún académico visitante o dignatario solicitaba una audiencia con él. A veces para pedirle un relato de primera mano del incidente del palo. A veces para disculparse por haber llamado a los humanos monos peligrosos en un podcast. Y a veces, más de lo que a Zane le habría gustado, para preguntarle si podía recoger varios objetos domésticos mientras grababan datos de respuesta a depredadores. Tuvo que poner límites cuando alguien le pidió que recogiera una cuchara con una amenaza moderada. Lo peor es que entendía por qué lo hacían. La galaxia tenía protocolos para casi todo: invasión, infección, diplomacia, navegación a través de disformidades gravitatorias, pero no tenía protocolo para esto. Una especie que se volvía significativamente más peligrosa cuanto menos entraba en pánico. La mayoría de las amenazas en los sistemas conocidos se intensificaban por medios obvios. Gruñidos, espinas ensanchadas, apéndices levantados, vocalizaciones que desencadenaban respuestas de lucha o huida a través de líneas culturales. Pero Zane había trastocado ese modelo. No había gritado. No había mostrado los dientes ni emitido un sonido amenazante. No había adoptado una postura en el sentido tradicional. Él simplemente había sostenido un trozo de espuma y parecía muy tranquilo. Esa era la parte que nadie podía simular. La calma, porque la calma en los humanos no siempre significaba seguridad. A veces significaba certeza. A veces significaba elección. Y a veces, como aprendió la criatura Trina, significaba que alguien estaba a punto de actuar con una determinación inquebrantable. El diplomático trascano regresó un mes después, esta vez no con guardias, sino con una propuesta. Zane fue llevado a una pequeña sala de conferencias flanqueada por muros de seguridad y bioescáneres. La habitación estaba cálida. Traskin prefería temperaturas más altas, casi húmedas. El diplomático esperaba al fondo,
todavía enorme, todavía ilegible, pero había un cambio en su postura, menos a la defensiva, más interesado. Saludó a Zane sin preámbulos. Revisamos la grabación de nuevo. Zane se sentó frente a él. Tú y los cuidadores de la criatura. El diplomático asintió una vez. Y los ancianos de mi clan confirmaron algo importante. Lo asustaste, dijo el diplomático. Pero no por lo que sostenías, sino porque estaba seguro de que lo usarías. Eso. Zane no respondió de inmediato. El Trin se acercó. Hay un antiguo término en nuestra cultura bélica, Orkul Gramo. Significa el momento previo a la acción, cuando un guerrero no se inmuta, no vacila, sino que ya ha decidido el resultado. Estudió a Zane. Estabas en Tolra Orca. Eso no es común entre las presas. No intentaba parecer fuerte, dijo Zane en voz baja. Simplemente no quería morir corriendo. Entonces entiendes el principio. El diplomático metió la mano en una bolsa y sacó un pequeño fragmento pulido de algo oscuro y cristalino. Lo puso sobre la mesa entre ellos. Zane lo miró. ¿Qué es eso? Un segmento de la armadura ceremonial Trin. El diplomático dijo, cuando reconocemos una amenaza digna de consideración, ofrecemos esto. Zane lo miró fijamente. Nunca le habían ofrecido algo así. Ciertamente no de una especie conocida por desmembrar amenazas en lugar de reconocerlas. Me estás dando un trozo de tu armadura, dijo lentamente. No, corrigió el diplomático. Te estoy dando reconocimiento. No de poder, ni de violencia, sino de potencial. Eso es lo que importa. Zane asintió una vez. Intentaré estar a la altura. Ya lo has hecho, dijo el Traskin, y luego se puso de pie. Pero no recojas la cuchara. Zane rió. El diplomático no. La noticia de la reunión se extendió más rápido de lo que permitían los protocolos de contención de la academia. A la mañana siguiente, el fragmento ceremonial tenía su propia vitrina en el ala de diplomacia cultural. Ahora se encontraba justo al lado del palo de espuma original, formando lo que una publicación extraterrestre describió como la pareja histórica más confusa desde que se firmó el acuerdo binario con una taza de savia de árbol hirviendo. Zane no podía caminar por el campus sin que alguien le preguntara al respecto. ¿El fragmento anulaba el palo? ¿Era una ofrenda de paz? ¿Era una declaración de armisticio mutuo? Le dijo a un cadete que era un recuerdo de una conversación increíblemente incómoda. Lo citaron en las noticias estudiantiles. El instructor Serac solicitó un informe final antes del final del semestre. Zane llegó temprano, sin saber si era disciplinario o ceremonial. Resultó que eran ambos. Comenzó el señor, una serie de ajustes curriculares que no han sido fáciles de implementar. Zane se removió en su silla. Perdón, no dije que fuera negativo. Krex ladeó la cabeza. En realidad, has expuesto una falla en nuestro modelo universal de escalada. Confiamos demasiado en el comportamiento observable, en las señales claras. Olvidamos que la intención a veces es silenciosa. Zane dejó eso reposar un momento. ¿Eso va a ir al manual? Ya está, dijo Krex. Sección 9. Bajo fallos del protocolo entre especies. Activó una pantalla. Zane leyó la nueva norma. En cualquier escenario que involucre humanos, el acceso a herramientas improvisadas debe ser limitado. Si la contención falla, no evalúes la amenaza solo por la postura. Asumir la intención a menos que se demuestre lo contrario. Zane parpadeó. Es mucha presión. Serac asintió. Lo llevas bien. Zane se levantó para irse, pero se detuvo. Hay algo que todavía no entiendo. Krex esperó. ¿Por qué la criatura retrocedió? Conozco las teorías. Conozco la respuesta de miedo, pero ¿qué la hizo detenerse realmente?
Krex guardó silencio durante un largo rato. Momento. Luego dijo, porque eras el único ser en esa habitación que parecía haber hecho las paces con la violencia. Zane no tenía respuesta para eso, así que lo dejó ahí. Se acercaba la graduación. Zane no había terminado sus cursos, ni mucho menos, pero ya figuraba como caso de estudio en 3 departamentos. A los cadetes de primer año se les mostraba su material durante la orientación básica. No para emularlo, sino para comprenderlo. Para entender qué sucede cuando una especie aprende a sobrevivir mediante la adaptación, la improvisación y la determinación. Cuando el coraje no ruge, simplemente se agazapa en silencio, toma un palo y espera a que la amenaza parpadee primero. Con el tiempo, la academia se ajustaría, los protocolos evolucionarían, los modelos de entrenamiento tendrían en cuenta la ambigüedad. En algún lugar de las notas a pie de página de 1000 páginas, una sola frase quedaría grabada en la memoria colectiva. No le des a los humanos herramientas improvisadas durante las demostraciones en vivo. No por las herramientas, ni por los humanos, sino porque en el momento en que le entregas a un humano tranquilo algo, cualquier cosa que pueda usar para reducir las probabilidades hacen que deje de ser una demostración y se convierta en una lección de que la galaxia no estaba preparada.